Sabi. Me kunshenyan ya indu shinu rasabi. Me kunshenyan kwaku rakwaku nyan shikwi ranyu. Nyan ko nyan ra nyan sa. Me kunshenyan tu nyan yusha nyan andibi. Ntakwatu me kunshenyan nyan kashitu unku. Ntikandibi. Yatsi kwa shikwi. Yatsi bishon tikinyu ratsai. Sabi. He visto mujeres de ojos negros y lluvia. He visto mujeres que lloran y ríen. Mujeres agua y tierra. Mujeres despojadas y mujeres pájaro. He visto mujeres palabra, mujeres río, mujeres cielo. Rezo por ver mujeres siempre, mujeres que digan su palabra en este ancho cielo, como jícaras con mucha agua, jícaras que mojan las semillas de la tierra y florecen en lo sagrado. Saludos y bienvenidos a este encuentro. Hoy tenemos con nosotros a Nadia López García, una escritora mexicana muy prolífica que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en esta charla y nos hablará un poco acerca de ella y de su obra y de su trabajo. Bienvenida, Nadia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tat Sabine, gracias por esta invitación. Qué gusto y qué bonito encontrarnos pues en esta distancia, de alguna forma sentirnos cercanos y platicar un poco. Pues sabemos que vivimos en un tiempo bastante crítico, pero creo que la palabra y el encontrarnos también puede de alguna forma ayudar a sanarnos. Claro que sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Esta virtualidad es una realidad que jamás habíamos vivido antes y creo que si no fuera por esta virtualidad, creo que yo no tendría el gusto de estar hoy aquí contigo, entonces de cierta forma lo agradezco. Sí, de Bueno, Nadia, pronto hay que mirar también pues digamos, un poco de lo positivo de todo lo que está sucediendo. Creo que a pesar de que es un tiempo bastante complejo en el sentido de que, pues bueno, creo que lo que nos hace seguir siendo humanos es esto, ¿no? La mirada, la palabra, el abrazo, y de pronto es lo que parece que no puede suceder. Creo yo que por eso estos espacios son bastante ricos, bastante válidos, bastante necesarios, ¿no? Para poder platicar, para poder apapacharlos en la distancia y pues de alguna forma también buscar estos nuevos encuentros, estas nuevas rutas de mirarnos, ¿no? Yo de pronto a veces pienso que esta contingencia ha abierto ciertas cosas como ellos mirar aún más la desigualdad que hay, es decir, cuántas personas en México por lo menos, desconozco cómo es el panorama en Canadá, pero bueno, al menos en México, cuántas personas tienen acceso a Internet, cuántas tienen un teléfono, una computadora, pero por otro lado también estamos viendo que, pues bueno, quizá antes era un poco difícil acceder a ciertas charlas, a ciertas conferencias y ahora, pues bueno, nos podemos encontrar aquí, platicar, tomar un cafecito por medio de esta virtualidad. Entonces, bueno, como dicen por ahí en el pueblo, de lo que hay, lo bueno, ¿no? claro, sí, por supuesto, y creo que voy muy de acuerdo contigo. Estos espacios se abren y creo que no existía antes esta conciencia de poder, por ejemplo, transmitir en vivo una charla como justo ahora, y mucho menos grabarla o subirla, y creo que no existía esa importancia porque era este privilegio que le dábamos a la presencia física, ¿no? Y justo ahora que ya no puede existir, pues tenemos que buscar otras formas de, como bien lo dices tú, mirarnos, por lo menos, que es, para mí me parece muy, muy importante, y pues hablarnos, ¿no? También que no es lo mismo la comunicación escrita que la comunicación oral, por supuesto. Y bueno, Nadia, quisiera que nos hablaras un poco de ti para nuestro público, para que te presentes, te conozcan, sepan quién es Nadia López, qué está haciendo. Claro que sí, pues yo soy Nadia López García, también me conocen como Nadia Ñusabi. Ñusabi corresponde, Ñu es pueblo y Sabi es lluvia. Mi nación se conoce como el pueblo mixteco,
pero nosotros al interior nos conocemos como del Ñusabi, es decir, del pueblo de la lluvia. Entonces, bueno, yo soy una mujer que nació en la Mixteca Alta de Oaxaca, donde ahora me encuentro. Nací hace ya muchos años, ya casi 30 años por estos lados, pero desde muy pequeñita toda mi familia migró hacia Baja California, ¿no? La idea era llegar a Estados Unidos, pero pues bueno, en el trayecto se quedaron de este lado de la frontera, se quedaron por Ensenada, Tijuana, Tecate, todo por esos rumbos. Y pues vengo de una familia migrante, ¿no? Desde hace muchos años han migrado. Soy hija de padres jornaleros agrícolas, entonces de pronto en los territorios que me ha tocado estar, por ejemplo, en Estados Unidos varias veces, que me encuentro con personas que son migrantes o de generación de familia migrantes, pues de pronto nos identificamos mucho porque de alguna forma el territorio nuestro lo llevamos y lo representamos en el lugar en el que ahora nos encontramos. Entonces, siempre he pensado que la migración, más allá de ser un fenómeno social, también es una forma de vida, también es una forma de construir mundo, de construir voz, de hacer comunidad. Entonces, bueno, toda mi infancia casi fue en el Valle de San Quintín. Ya como a los 8 años regresamos a Oaxaca y pues bueno, fue justo el momento en el que no solo regreso a estas montañas llenas de verde, a escuchar el arroyo, a escuchar los pájaros, también entro a aprender la lengua de mis abuelas, de mis bisabuelas, que es la lengua Tunzabi, que es la lengua mixteca. Y pues bueno, viví mucho tiempo acá y después, pues bueno, fui a estudiar, me convertí en la primer mujer de toda mi familia en ir a la universidad. Entonces, pues fue un gran reto, digamos, en el sentido en que muchas mujeres de pueblos originarios por mucho tiempo hemos tenido un destino bastante escrito, un destino bastante marcado, ¿no? De pronto, al pertenecer a un pueblo indígena, ya hay como una historia de vida, ¿no? A mí me tocaba vivir la historia de mi bisabuela, la de mi abuela, la de mi mamá, y de pronto llega un momento en el que tú rompes un poco esa historia, digamos, rompes un poco esa tradición, que en mi caso es, bueno, por ejemplo, ya, como dicen, voy al tercer piso y todavía no tengo hijos, ¿no? Entonces, em, digamos, en el pueblo, pues eso es algo muy extraño porque las mujeres empiezan a tener hijos incluso desde los 16, 17, a los 25 ya eres una mujer madura, considerada madura, ¿no? Muy grande ya incluso para tener hijos, ¿no? Entonces, digamos, toda esa forma de ser mujer, toda la migración que me tocó vivir, también el racismo y discriminación que en este país son muy grandes por ser indígenas, por hablar una lengua indígena, fue lo que me fue llevando, digamos, a escribir y a tomar un poco la literatura, en este caso la poesía, como una forma de compartir y también de denunciar, ¿no? Un poco una forma de contar todo lo que se ve en mi pueblo y que de pronto no se dice, ¿no? De pronto poco sabemos, de pronto poco escuchamos. Entonces, la poesía la he, digamos, vivido un poco así, como una forma de recuperar la memoria, pero también como una forma de denunciar todo lo que sucede, ¿no? De compartir con los demás, cómo son las mujeres de mi pueblo, cómo son las infancias. De pronto, aunque vivimos en una comunidad alejada, digamos, por ejemplo, de la Ciudad de México, eh, pues muchas veces no se sabe que por acá también desaparecen mujeres, por acá también hay violencia, por acá también pues entra de pronto la trata, el narco, y son cosas que pues también la poesía ha sido una forma de decirlo, ¿no? La poesía ha sido una forma de compartir no solo la forma en que curan las mujeres de mi pueblo, no solo las fiestas de mi pueblo, sino también ese otro lado a veces doloroso que pasa en muchos pueblos indígenas. Por supuesto. Sí, sobre todo creo que quizá tú como mujer indígena, quizá sufres hasta una doble o triple discriminación, ¿no? O sea, uno por ser mujer, dos por ser indígena y tres por vivir en esta zona, ¿no? Entonces es muy complicado y tuve oportunidad de leer algunos de tus poemas que, por cierto, increíble, me encantó, me enamoré, de verdad.
y tuve oportunidad de leer algunos del Camino del Venado y pude ver que precisamente hablas de este tema del despojo lingüístico, de la discriminación y de recuperar estas raíces, ¿no? Y creo que haces una labor de recuperación y de preservación, ¿no? Y promoción de tu lengua que es maravillosa y que definitivamente necesita un lugar en la literatura, también literatura de mujeres y literatura indígena, ¿no? Entonces también es una doble labor que estás tú ahí haciendo, que yo noto, ¿no? Y que me parece maravillosa. Sí, pues la verdad, siendo muy sincera, y aquí entre nos dijeran, yo cuando comencé a escribir realmente jamás pensé que iba a publicar un libro, ni que iba a tener oportunidades, por ejemplo, de estar aquí platicando contigo o de notas de periódico. Eso no, nunca estuvo en mi cabeza y hasta la fecha no está en mi cabeza. Yo empecé a escribir con mayor formalidad, digamos, a partir de los 17 años, que fue cuando salí de mi pueblo, me fui a la Ciudad de México a estudiar, estudié en la UNAM y fue un cambio de vida muy grande, porque ya la comida era distinta, la gente era distinta, ya no veía yo estos cerros que tengo aquí enfrente, ya veía yo puro edificio, Puro gris. puro gris, sí, entonces, y un mar de gente, muchísima gente. Entonces, No. empecé a escribir en mi cuaderno, en mi libreta, sobre todo poemas que tenían que ver con la nostalgia de estar lejos de casa, poemas que tenían que ver con cómo me sentía yo al hablar una lengua que pues no es la lengua que se habla a diario, ¿no? En donde yo vivo. Entonces, empecé a escribir como para un poco sacar todo lo que, toda la, como lo pesado que sentía en mi corazón de estar lejos y por primera vez haber salido de casa de mis papás, digamos. Entonces, este, digamos, la escritura se volvió algo como un espacio para sanar de alguna forma la distancia, pero poco a poco, pues sobre todo un amigo que tenía un blog, que bueno, hace 10 años los blogs para los jovencitos que nos están viendo eran lo más, lo más usado, ¿no? Un Sí, blog. yo también tenía uno. Sí, todos tenían su blog. Ahora, pues bueno, ya no son tan usados, aunque todavía siguen siendo un referente. Entonces, mi amigo tenía su blog y me dijo, oye, mándame un poema, vamos a publicar algo. Yo le decía, pues sí, esto es para mí, ¿no? Es para, para Para que mí, lo o sea, lean. exacto, no es para el público, me da pena, yo no sé si es algo, pues que estoy escribiendo, ¿no? Como bien o profesional. Pues publicamos ese primer poema, de pronto empezó a haber muchos comentarios en el blog de, oye, me gustó mucho, que vuelva a mandar algo, queremos saber más, cómo se llama la lengua en la que primero está el poema, de dónde es. Entonces, justo me di cuenta que mucha gente ignoraba cuántas lenguas hay en México, mucha gente ignora hasta la fecha cómo se llaman, en dónde están, quiénes son quienes las hablan. Entonces, me di cuenta que la poesía también podía ser un medio para difundir la lengua, ¿no? Podía ser un medio para que las personas conocieran que aparte del español, en México hablamos muchísimas lenguas más, ¿no? De pronto hemos crecido en un sistema educativo en el que de pronto yo me acuerdo que cuando nos enseñaban poesía en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, jamás vi a un poeta o una poeta en lengua indígena. Cuando aprendemos literatura mexicana, aprendemos únicamente a los escritores que escriben en español. Entonces yo decía, bueno, me tocó estudiar una facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, llena siempre de coloquios, llena de conversatorios. La UNAM es una gran universidad, pero en especial la Facultad de Filosofía y Letras, siempre hay actividades todos los días que tienen que ver con literatura, ¿no? Entonces, casi en ningún espacio escuché, más que creo que en una sola mesa escuché una vez sobre la poesía de Natalia Toledo, que es una gran poeta de acá de México. Entonces, justo me di cuenta de eso. ¿Cómo es posible que vivamos en un país que es riquísimo en lenguas y que no las conozcamos, ¿no? Que no sepamos dónde están, cuántos años tienen, cuáles son sus principales relatos de creación? Entonces, la poesía también se ha convertido en un espacio para difundir nuestra lengua. Yo creo que, y muchos me han dicho,
un poema no va a salvar nuestra lengua. Digo, es cierto, no va a salvar la lengua. La literatura no va a hacer que una lengua deje de morirse, pero sí puede hacer que mínimo voltees a mirarla y escuchar y a quererla conocer. Creo yo que en México mucho tiene que ver que no valoremos nuestras lenguas porque no las conocemos, ¿no? De pronto no sabemos cómo son. A mí me duele mucho el corazón cuando yo escucho que, por ejemplo, del Kumiai, del Quiligua, ya no quedan decenas ni centenas de personas, quedan a veces 7, 12 hablantes fluidos. Y cuando mueran esas personas, la lengua también va a morir. Y no solo va a morir esa lengua, va a morir toda una forma de pensar, va a morir toda una forma de sanar, toda una forma de filosofar, va a morir todo eso junto con la lengua. Entonces, también por eso gran parte de mi trabajo tiene que ver con talleres sobre todo para niñas y para niños, porque considero que es fundamental que vean que la lengua que hablamos, que en este caso es una lengua originaria, una lengua indígena, aunque por mucho tiempo se nos castigó, se nos golpeó por hablarla, aunque por mucho tiempo se nos dijo que si no hablábamos bien el español, no éramos gente de razón o gente pensante, que eso no es cierto, ¿no? Hablar una segunda lengua es también tener otro mundo, ¿no? Tener otra forma de vivir. De pronto en México siempre cuando alguien dice soy bilingüe, te dicen, hablas español inglés, español francés o español alemán. Ajá, entonces tú dices, no, soy bilingüe mixteco español. Y te dicen, sí, bueno, pues ajá, como si fuera cualquier cosa. Y Bueno, ajá. exacto, entonces tú dices, ¿cómo es que pensamos que hay formas de ser bilingüe, ¿no? Es más válido ser bilingüe en inglés y en español que ser bilingüe en mixteco y español. Entonces, todo eso forma parte también pues, de todo el racismo estructural que hemos vivido y que estamos viviendo, que ha hecho que los hablantes se avergüencen de hablar su propia lengua, ¿no? Entonces, pues bueno, buscamos un poco trabajar mediante la poesía, mediante los talleres, para sobre todo hacer que las propias personas sean conscientes de la importancia de su voz, de la importancia de su lengua y bueno, para que también a nivel institucional las instituciones sepan que no basta con que quizá tengan, no sé, convocatorias traducidas a una lengua. Hay que hacer un cambio estructural real, ¿no? Hay que hacer un cambio real en el que la lengua no solo sea algo que esté ahí pegado o que te digan que puedes usarla, sino que realmente puedas usarla. En México, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de derechos lingüísticos, ya tiene muchos años, en donde dice que tú puedes recibir educación, salud, justicia y bueno, infinidad de cosas en tu lengua. Pero en la vida real, si nosotros vemos, por ejemplo, el número de personas indígenas que están en prisión, vamos a ver que aproximadamente un 70% están en prisión porque no hablan español, porque no hubo quien tradujera su caso. ¿No? También, por ejemplo, ahora mi hermanita está estudiando medicina y a veces vemos muchos casos, ¿no? De que en muchas comunidades muchos niños mueren por una diarrea, ¿no? Mueren por una fiebre, mueren por cosas que son curables, ¿no? Que no deberías morir por una diarrea. Y muchas veces mueren por eso porque no hay una clínica cercana o porque hay clínica, pero el doctor solo habla español, ¿no? Entonces no puede entenderse con las personas. Entonces, no basta con que en la Constitución o en esta ley de derechos lingüísticos diga que somos un país pluricultural, que diga que tenemos derecho a hablar en nuestra lengua, cuando en la vida real parece que no es así. Claro, son cosas que están en un papel y que vienen ahí y que como bien dices tú, sí, publican una constitución en náhuatl, publican una constitución en maya, eh, traducen el himno nacional, quizás son cosas de ese tipo, ¿no? Pero realmente un cambio profundo en este tipo de cosas no se ve, ¿no? Y yo quería comentarte justo ahorita que dices esto, que a mí me parece sorprendente, por ejemplo, ahora que hay clases en línea aquí en México y que le ponen a la clase de español, le ponen lengua materna español. Y yo dije, wow, no, esto no está bien porque no todos los niños en México tienen como lengua materna el español. Y aquí, ¿qué les están tratando de decir?
decir que tu lengua materna no importa, tu lengua materna tiene que ser el español, ¿no? Y desde ahí vemos Sí es. cosas que, pues sí, como bien lo dices, esto es una discriminación y un racismo sistemático al nombrar y al poner este tipo de cosas, ¿no? Los niños reciben su libro de texto y dice lengua materna español. Así es, pues hay un gran tema, ¿no? Da para escribir una tesis o muchas sobre, sobre el sistema educativo. Yo soy pedagoga de profesión y justo estudié esta carrera porque yo hice mi primaria como en 5 o 6 primarias distintas, un poco por la movilidad de mis padres, pero también tenía mucho que ver con que de pronto los maestros que mandan, por ejemplo, a zonas indígenas, no son hablantes de esa área. Por ejemplo, a mí me tocó un maestro que era hablante de Mije, bueno, de Ayuj, y estaba en un área mixteca. Luego, por una cuestión, nos fuimos a un área chatina y había maestros de mixteco. Entonces, están como en áreas geográficas distintas. También creo yo que vivimos en un país en el que, bueno, desde 1921, desde Vasconcelos, se pensaba en una sola, pues la raza cósmica, ¿no? En una sola voz, en un solo pensamiento, en una sola forma de hacer cultura, en una sola forma de currículum. Entonces, de pronto, pues nos damos cuenta que no, que vivimos en un país con muchas naciones, ¿no? Donde la nación del español es una sola. Exacto, somos muchas naciones, entonces de pronto pues está la nación zapoteca, la nación mixteca, la nación náhuatl, la nación este, yaqui, la nación yoreme, entonces hay muchas naciones y de pronto cada nación tiene su propia forma de pensar, su propia forma de hacer vida, de hacer comunidad, de cómo pensar el bienestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando justo dicen, oye, pues la lengua materna es el español, decimos, no, para muchos el español es una lengua de sangre y no de sangre, y sangre lo digo porque los tocó aprender la sangre, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, ella fue una mujer que aprendió el español, bueno, comenzó a aprender el español a partir de los 15 años. Entonces, de los 15 años hacia atrás, toda la vida de mi mamá, todo lo que soñó, todo lo que vivió, todo lo que aprendió fue totalmente mixteco. Pero, por ejemplo, mi mamá recibió muchos castigos, muchos golpes por no hablar español. Entonces, ella, que conforme fue creciendo, la idea de que si ella hablaba mixteco iba a ser golpeada, se enterró tanto en ella, o sea, se enraizó tanto que ella pensó que si nosotros hablábamos mixteco, pues íbamos a pasar por la misma vida de ella, ¿no? Por los mismos golpes, por no ser profesionistas, que la gente nos iba a maltratar, nos iba a insultar. Entonces, eso que pasó con la generación de mi mamá, es lo que pasó con muchas personas, ¿no? De pronto muchos de mi edad no son hablantes de la lengua mixteca y cuando tú haces una búsqueda hacia atrás, cuando tú ves cómo fue la historia de sus papás, de sus abuelos, te vas a dar cuenta que en algún momento se rompió esa transmisión de la lengua, esa transmisión de la cultura por miedo a que también sus hijos, sus nietos fueran violentados como ellos lo fueron, ¿no? Entonces, justo es por eso, porque se cree que la única lengua válida era el español. Yo creo que hoy están cambiando las cosas lento, pero están cambiando. Una muestra de ello es esto, ¿no? Que estamos hablando de lenguas originarias en una plataforma de la UNAM. Entonces, yo espero que llegue el día en el que en la UNAM te puedas titular con el español como segunda lengua, o sea, que no se asuma que es tu primer lengua. Entonces, bueno, quizá en algún momento sucederá, pero creo que es un gran avance que estos espacios hablemos de nuestros pueblos, hablemos de que México no es una nación, ¿no? México son muchas naciones, son muchas lenguas. Yo recientemente estuve en India, tuve la oportunidad de estar en India y a mí me impresiona que las personas hablan 4, 5, 6 lenguas sin ningún problema, ¿no? Y de pronto ellos tienen una noción bastante clara de cuál es su diversidad lingüística. También hay racismo, también hay muchas cosas que hay acá en México, pero siento yo que más se ha buscado más esas políticas, por decirlo de alguna forma, lingüísticas, un poco más
¿cómo decirlo? Muy Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, en la universidad escuchas las lenguas, ¿no? Y de pronto yo recuerdo que en la UNAM yo escuchaba español y a veces escuchabas inglés o algo así, pero jamás escuchabas otras lenguas que no fueran, digamos, las lenguas o extranjeras o la, digamos, la lengua franca, por decirlo de alguna forma, de este país. Entonces, creo yo que nos falta un poco el entendimiento de que nuestras lenguas, si no son habladas, si no son puestas en el espacio público, van a terminar muriendo en algún momento, ¿no? Entonces, de las lenguas más fuertes que hay en México, por el número de hablantes, son justo el mixteco, el zapoteco, el náhuatl, el maya, pero hay lenguas que les quedan muy poquitos hablantes y pues que se ha dicho que no van a morir en 100 años, van a morir incluso en 5, en 20 años, ya no se va a escuchar esa lengua. Entonces, creo yo que... estos hablantes son ancianos, ¿no? Los que quedan. Entonces Exacto. ya no hay forma de que ellos puedan transmitir de forma natural a sus hijos, a sus nietos, esta lengua. Podría hacerse un estudio de hacer un diccionario, por ejemplo, o algo así, pero sería artificial, ¿no? Ya no es una lengua natural que esté evolucionando de forma como lo tienen que hacer las lenguas, ¿no? Así es, y pues yo siempre he dicho, puede haber muchas gramáticas, muchos diccionarios, muchos festivales de literatura, muchos libros, pero si no hay hablantes, es muy difícil. Por ejemplo, yo hace tiempo tuve la oportunidad de ir a España a hacer una estancia de estudios, pero yo fui a Barcelona y pues bueno, yo dije, aunque hablan español, yo voy a aprender catalán y bueno, me metí a mis clases, me fui con un nivel bastante bueno y cuando llegué allá me di cuenta que lo que yo había aprendido, mis exámenes sí me ayudaron mucho, pero ya en la conversación, en el día a día y sobre todo hablando con personas mayores, había cosas que yo decía, esto no me lo enseñaron en ningún libro, ¿no? Esto no sabía yo, ¿no? Entonces eso pasa con las lenguas, ¿no? Hasta que no vas y no la escuchas y no la dialogas, digamos, con alguien, yo siento que es un aprendizaje un poco lejano, ¿no? Entonces, es importante que haya hablantes, es importante que haya personas que hablen su lengua. También por eso mucho de lo que yo escribo tiene que ver con eso. A mí me gusta mucho cuando de pronto me escriben personas y me dicen, oye, yo también soy mixteca, soy mixteco y leí esto tuyo y me dio mucho ánimo porque a mí pues sí lo hablo, pero a veces me da un poco de vergüenza o a veces no quiero. Entonces, pero te leí a ti o vi un video tuyo y me gustó y me estoy animando, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Que la gente al escucharlo o al leerme se anime y diga, yo también soy hablante y yo también tengo esta lengua. Entonces, eso. Sí, es muy increíble. Y justo en este tenor, quisiera preguntarte si, aparte de esta labor eh, que tú quieres hacer de extender un poco tu lengua y que la gente la pueda conocer e interesarse, por supuesto, y que la gente que sea de tu comunidad y de tu pueblo se sientan bien y orgullosos de esta lengua, también, ¿cómo es para ti escribir en dos lenguas? Es decir, yo cuando lo vi dije, qué interesante porque yo solo escribo en español, ¿no? O sea, entonces, para mí, ¿cómo sería o para ti cómo es? ¿Qué piensas? O sea, ¿lo piensas primero en mixteco, luego lo traduces? ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues fíjate que es como yo digo, es un camino tipo zigzag, ¿no? Porque sí, cuando estamos frente a dos lenguas, estamos frente a dos universos totales, ¿no? Entonces, de pronto hay mucha gente que dice, bueno, una lengua quizá es, o sea, dominar una lengua es pues saber cómo hablar, cómo escribir. Yo digo, no, también es un sistema de mundo, porque, pues, por ejemplo, en el mixteco y en el español, hay cosas que no son traducibles de un mundo a otro, pero también hay cosas que no, digamos, más como por la estructura simbólica, digamos, de la lengua, no corresponden. Por ejemplo, un ejemplo muy chiquitito que me gusta mucho poner es que en español nosotros decimos eh, árbol de mango, árbol no sé, de manzana, bueno, cualquier árbol que se les antoje, ¿no? Y en mixteco, por ejemplo, para decir árbol de naranja, nosotros decimos yututicuá, que yututicuá,
traducido en realidad significa árbol naranja. No hay un D, no hay un nexo que sea D. Entonces, cuando yo recién, digamos, fui a la ciudad para poder seguir estudiando, de pronto nos dejaban así a escribir cosas y a mí a veces yo no ponía muchos nexos. O sea, yo ponía así, de hecho, este ejemplo del árbol naranja me gusta mucho porque fue de una fotografía, tú tienes que hacer como una biografía, algo así, y puse una foto de una tía abuela, bueno, mamá Natalia, y ella está bajo de un yototicuá, debajo de un árbol naranja, tejiendo su palma, y yo así puse árbol naranja. Y recuerdo que hasta con pluma roja me pusieron el D, ¿no? Ah, Y así me fueron tachando un buen de cosas. Y la maestra me dijo, oye, es que tienes que usar nexos, así se escribe, y no sé, bueno, me empezó a decir que cómo había pasado tantos niveles de escolaridad si no hacía eso, ¿no? Entonces, en ese momento como que yo pues me sentí, ¿no? O sea, me sentí, dije, pues híjole, no estoy haciéndolo bien. Poco a poco y conforme también fui entrando más en el mundo, digamos, de estudiar mi propia lengua, o sea, desde qué significan las palabras y demás, me di cuenta que no solo era un error, digamos, de escritura, ¿no? O de sintaxis, era un error de pensamiento, digamos, según, porque en mixteco el árbol y la naranja se considera que son dos entidades con el mismo nivel de importancia y, digamos, el mismo tiempo de, ¿cómo decirlo? El es mismo, una o sea, estructura sintáctica, ¿no? Por así decirlo. Es decir, pues, ajá, o sea, haz de cuenta que ambos tienen la misma valía, ¿no? Porque el árbol está siendo naranja, ¿no? Y la naranja también está siendo árbol. Entonces es como un binomio, digamos, en el que ninguno es un producto de otro, ¿no? A diferencia del español, que pues bueno, sabemos que la naranja es el fruto del árbol, aquí no, ambos coexisten con la misma, ¿cómo decirle? Ninguno es hijo de nadie, pues, o sea, los dos son sí, dos exactamente, entidades. no existe esa concepción de que el árbol es de naranjas porque da naranjas, ¿no? Así Que es. sí, como bien lo dices tú, es una concepción semántica que nosotros tenemos ya de forma cognitiva con el español, ¿no? Y que para mí, por ejemplo, sería imposible concebir que el árbol y la naranja sean lo mismo, ¿no? O sea, para mí es como, pues no, o sea, Sí, eh, claro, decimos, uno es derivado del otro, ¿no? Entonces exactamente. acá no porque, por ejemplo, el árbol pues se considera que es un anciano, ¿no? O sea, que es alguien que tiene también espíritu, alguien que también no solo es una planta, ¿no? Es alguien que tiene espíritu y que te está regalando algo para que tú puedas seguir viviendo. Entonces, todo esto estaba implícito en ese Yututicua. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta que pues que prácticamente vivía en dos sistemas de mundo distintos, ¿no? Que no solo eran dos lenguas, eran dos sistemas de mundo distintos. Entonces, para mí siempre ha sido bien complejo, digamos, escribir, porque es como un espejo. Entonces, ningún poema es exactamente su versión, ¿no? Siempre son acercamientos a lo que uno quiso decir. Entonces, únicamente quien lea en tu lengua te va a entender perfectamente lo que querías decir. Hay cosas que no se pueden traducir y pues varía mucho. Por ejemplo, cuando estoy en Ciudad de México, que bueno, ahorita ya llevo acá bastante tiempo por la contingencia, así, entonces, cuando estoy en Ciudad de México, normalmente mucho de lo que escribo inicia en español y lo traduzco al mixteco. También lo que hago es como que tomo audios y estoy escuchando para poder escuchar el mixteco y poder pensar en mixteco, porque realmente uno es muy difícil pensar en una lengua que no escuchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estoy acá en mi pueblo, tampoco es que tenga tanto tiempo para escribir, porque acá pues bueno, es tiempo de pizca, uno está desgranando, uno está haciendo cosas, entonces siempre me dicen, cuando vas a tu pueblo das talleres, das recitales, escribes, digo, cuando hay No, tiempo sí, cuando hay tiempo sí, pero normalmente no, normalmente desgrano poemas, o sea, desgrano mazorcas, no. entonces, pero digamos, por ejemplo acá, que piensas mucho en mixteco,
todo el día, entonces es muy fácil para mí comenzar a escribir mentalmente el poema en mixteco. Ya después agarro un pedacito de hoja o lo que me encuentre y lo paso, ¿no? Y después ya donde esté o cuando haya un tiempito, hago el ejercicio de traducirlo al español, pero a veces se va modificando el texto original, se va modificando la misma traducción, entonces nunca estamos ante dos poemas iguales, ¿no? Yo creo que para poder escribir en dos lenguas tienes que poder nadar en esas ambas lenguas, ¿no? Nadar muy bien, no ahogarte, saber cuánto tiempo puedes respirar bajo el agua y cuánto tienes que ya salir a tomar aire. Entonces, creo que eso es fundamental. Entonces, también para nosotros que somos escritores en lenguas indígenas, que por ejemplo de nuestra lengua no hay diccionarios, no hay vocabularios, no hay todavía gramáticas oficiales, es todavía un triple trabajo, doble trabajo, porque Ir a preguntar, ¿no? Quizá sí, o así. Porque yo claro, busco en Google así de sinónimo de proceder, ¿no? Sinónimo de no sé qué, y me sale un montón de cosas y yo con eso escribo, pero en este caso, pues debe ser más difícil. sí, en este caso, pues no tenemos diccionarios, no tenemos vocabularios. Entonces, yo digo, a lo que recurro es a las personas grandes de mi pueblo, a mis papás sobre todo, ¿no? Les digo, oiga, ¿esto cómo se dice? O si quiero dar a entender una forma con respeto, ¿cómo le debo poner? Entonces, ellos son los que me ayudan, digamos, me dicen, porque también algo que ha pasado es que cada día más entran más préstamos del español a nuestra lengua. Entonces, hay palabras que se van perdiendo. Y también algo que yo he buscado con la escritura es recuperar de alguna forma esas palabras. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que dinero se decía así, dinero, ¿no? O sea, lo decías en español, estabas hablando en mixteco y de pronto cuando llegabas a la palabra dinero, la decías dinero. Entonces, investigamos que hace mucho se decía Sachun y así ahora, o sea, al menos aquí en casa sí buscamos decirlo, ¿no? Sachun en vez de decir dinero. Entonces, también es una forma en la literatura de recuperar las palabras que se están perdiendo. Sí, wow, pues es una labor increíble. Me parece un trabajo muy arduo porque yo recientemente he estado trabajando con poesía náhuatl y pues la traducción es como la parte más complicada porque como bien dices tú, no se puede hacer una traducción literal de todo, se pierden cosas cuando uno pasa y como bien dices tú también, no es algo que puedas dar a entender tan fácilmente. Son traducciones, pues sí, algo cercano, algo pero finalmente no traen toda esta cosmovisión, toda esta cultura que quizá podrías tú transmitir con tu lengua materna, ¿no? Entonces, es algo que como hablantes de español, me incluyo yo, tenemos que comprender, o sea, no es tanto como, oye, tradúcemelo, ¿no? O sea, yo quiero entender en mi lengua, no, es más bien, yo voy a comprender la tuya, ¿no? Más bien creo que es eso. Así es, exactamente. Son dos universos distintos, pero también yo les digo a los que no son hablantes de una lengua originaria que se animen a aprender otra lengua, porque la verdad es una riqueza. Quienes hemos tenido oportunidad de viajar, vemos que quizá cuando vamos a otro país, hablar la lengua de ese país es muy bello porque es una forma de que, o sea, puedes entender exactamente lo que te están diciendo las personas. Entonces, digo, lo mismo pasa con nuestras lenguas originarias. Si conocemos la lengua de ese pueblo, vamos a ir y hasta lo vamos a disfrutar más, lo vamos a conocer de una mejor manera, vamos a poder, yo creo que hablar otra lengua es también acceder a otro universo, ¿no? Entonces, yo soy me encanta a mí, por ejemplo, cuando voy a un lugar, saber todo de ese lugar, saber qué les gusta comer ahí, saber cuáles son sus formas de fiesta tradicional. Entonces, yo digo, qué mejor que te lo cuenten desde su propia voz y desde su propia lengua. Sí, porque no es lo mismo leerlo en un artículo, verlo en un video, que estar ahí, ¿no? Y creo que es muy importante lo que tú mencionas porque la UNAM Canadá es un centro cultural. Aparte de ser centro de idiomas, es un centro cultural. Y es muy relevante lo que tú dices porque cuando nosotros acercamos a los alumnos al español, finalmente es eso, acercarlos a todo lo que implica México, que es donde está la UNAM, y toda esta cultura que lo envuelve, que es amplísima, ¿no? Entonces,
yo tengo la oportunidad ahorita de trabajar con cultura, que es enseñanza de cultura, y cuando me acerco y digo, bueno, ¿qué voy a enseñar? Órale, ¿no? Pues salen unas cosas y extenso, extenso que no sabes ni qué escoger, ¿no? Entonces, pues sí, que tengamos en cuenta que acercarte a una lengua es acercarte a una cultura, es acercarte a una forma de pensar, a toda un ideario colectivo que tenemos aquí y que no solamente es aprender, bueno, conjugar verbos, sino, no, es algo totalmente distinto, ¿no? Y bueno, ya como último comentario, tú hace un ratito, regresando un poco a lo de tu poesía, hace un ratito mencionabas que era, que cuando estabas aquí en la Ciudad de México, tu mayor como inspiración o motivo para escribir a tu nostalgia hacia tu pueblo. Quisiera preguntarte cuáles son algunas otras de tus inspiraciones para tu poesía, para la gente que se acerca a tu escritura, ¿qué pueden encontrar? Sí, pues de mis temas, digamos, ha sido sí la migración, pero también sobre todo la mujer, ¿no? Por ejemplo, este libro, Ñovi Show, Tierra Mojada, lo pueden descargar totalmente gratuito en internet, le ponen así, Tierra Mojada Nadia López García o Ñovi Show, Nadia López, les va a salir en PDF totalmente gratuito. También está el podcast por si lo quieren escuchar. Por ejemplo, ese fue mi primer poemario. Entonces, todos los poemas hablan sobre mujeres, mujeres en migración, mujeres en erotismo, mujeres que han sido despojadas. La forma de ser mujer mixteca es muy distinta a todas las formas de ser mujer. Creo que es una de las formas más dolorosas, porque acá en la mixteca todavía hay mucho velo, digamos, mucha restricción, por ejemplo, por si quieres estudiar, por si quieres no casarte, no tener hijos, todavía son prácticas tradicionales muy ancladas, ¿no? De pronto parece que se valida el ser mujer cuando te casas y cuando eres mamá, ¿no? Entonces hay que buscar esas otras formas que, pues bueno, mediante la poesía estamos tratando de mirarlas. Entonces, también, digamos, la mujer, la migración, el despojo tanto lingüístico como territorial. Me tocó hace unos años seguir de cerca el despojo territorial que sigue viviendo, por ejemplo, el pueblo Triqui en San Juan Copala. Y pues bueno, de todo eso escribo en mi poesía. Pues escribo del tiempo que me ha tocado vivir, ¿no? Del tiempo que me está tocando vivir y también trato pues conocer también las historias que pasan aquí en mi comunidad y poder compartirlas. Yo siempre he dicho que la poesía que yo escribo no es una poesía mía, ¿no? Es una poesía pues comunitaria, porque realmente todo lo que escribo tiene que ver con lo que he aprendido, con lo que vivo aquí. Pues yo digo, por ejemplo, hay un poema donde dice cómo curar la tiricia. Entonces digo, esa forma de sanación no la aprendí yo solita, me la enseñaron acá, entonces la comparto con los demás, sobre todo en estos tiempos de pandemia que quizá todos andamos medios tiricientos, medios llenos de tristeza, cómo curarnos, ¿no? Wow, sí, pues suena muy bien. Justamente te iba a preguntar eso, si van a salir algunos poemas sobre la cuarentena y sobre el encierro. Sí, fíjate que creo que para febrero o marzo la poeta Sandra Lorenzano está preparando una antología y ahí se fueron creo que 2 o 3 poemas míos, igual mixteco español, que hablan justo sobre esta contingencia, ¿no? Justo sobre esta forma que es muy distinta porque a mí me tocaron unos meses en la Ciudad de México y es totalmente distinta a la contingencia que estoy viviendo acá en Oaxaca, ¿no? Porque acá de hecho pues los terrenos son grandes, casi no hay tantas casas pegadas, entonces pues yo ando acá, digamos, en la casa y a veces de verdad que se me olvida que hay contingencia, ¿no? Porque pues bueno, en lo que voy voy allá atrás donde están los animales, voy allá arriba a dejar comida, pero pues bueno, casi ni siente uno, obviamente si vas ya al mercado o bajas más hacia el centro, pues ya te pones tu cubreboca, pero por acá, pues bueno, son tan grandes los terrenos que realmente no hay terreno, ¿no? Parece que todo el cerro y acá cerca hay una barranca, entonces que corre un arroyo, entonces bajo libremente al arroyo, me siento ahí un rato. Entonces ha sido muy diferente. Entonces hay poemas de esta antología que va a salir donde sí habla que estoy en Ciudad de México toda encerrada y hay otros poemas donde justamente me estoy replanteando qué es esto del bienestar, ¿no?
Muchos pensamos estar bien es tener un buen trabajo en oficina, ¿no? Tener un ingreso de, no sé, 20,000, 30,000 pesos al mes, tener un montón de cosas, ¿no? Y de pronto yo digo, no lo sé, creo ahora que el bien vivir, el vivir bien, tiene que ver con poder salir a tu patio y que te dé el sol, poder, no sé, bajar a la barranca y meter tus pies en el arroyo. Tiene que ver con poder comer tortillas de maíz que cosecharon tus papás. Creo que ese es ahora el bienestar que pienso yo que hay, pero bueno, va cambiando, ¿no? Sí, pero finalmente esta situación representa todo un replanteamiento de muchísimas cosas y pues tú lo estás viviendo de forma muy distinta, que ahorita que me describes todo esto tan bonito, me encantaría estar allá, de verdad, porque yo estoy aquí en la Ciudad de México y pues no, o sea, totalmente distinto aquí, yo no asomo la nariz a la calle y pues qué increíble, recuerdo mucho ahorita que dices las tortillas, que también yo, mi familia también es de un pueblo, entonces pues digo, ay, qué ganas de estarme comiendo una tortillita así bien rica, ay no, pues increíble, entonces qué bueno que andas por allá y pues no sé si quieras agregar algún comentario final para esta charla. Pues agradecer a ustedes por este espacio para poder platicar. Si hay personas, jóvenes, mujeres, hombres, que nos estén escuchando, eh, que sean hablantes de una lengua originaria, de una lengua nativa, pues que no se avergüencen de ello, que no se avergüencen de hablar esta lengua, que no se avergüencen de la cultura, que por mucho tiempo nos han dicho que es una cultura que no es la cultura oficial, que no se avergüencen, que tenemos una memoria muy antigua, que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra lengua la memoria de muchos ancianos, de muchas ancianas, y que hay que seguir hablándola, porque hablar nuestra lengua, compartir nuestra cultura es la única forma que hay para que esta no muera, ¿no? Y pues animarles a quienes no sepan una lengua originaria a que se acerquen. Yo siempre les he dicho, aprendan una palabra al día y en un año van a saber más de 300 palabras. Entonces, es una forma. Ujú. Y pues Bueno, eso. sí, está bien, muchas gracias. Sí, pues este espacio es para esto, este encuentro, para abrir estos espacios para las personas indígenas y que sus lenguas y su cultura y sus conocimientos se extiendan hasta, mira, Canadá, ¿no? Entonces, pues está muy bien. Te agradezco muchísimo, Nadia, por este tiempo que nos dedicas, por este espacio, por todas tus palabras y todo tu conocimiento. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a los que nos escuchan los invitamos a seguir las transmisiones y los videos de este encuentro de saberes de los pueblos originarios y pues a que vean este video, lean a Nadia, lean a más escritores y escritoras indígenas y pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Nadia. Hasta luego. Sabi. Me kunshenyan, ya indu shinu rasabi. Me kunshenyan, kwaku rakwaku, nyan shikwi ranyu, nyan ko, nyan ra, nyan sa. Me kunshenyan tu, nyan yusha, nyan andibi. Ntakwatu me kunshenyan, nyan kashitunku, ntikandibi, yatsi kwa shikwi. Yatsi bishon tikiñu, ratsa i. Sabi. He visto mujeres de ojos negros y lluvia. He visto mujeres que lloran y ríen, mujeres agua y tierra, mujeres despojadas y mujeres pájaro. He visto mujeres palabra, mujeres río, mujeres cielo. Rezo por ver mujeres siempre, mujeres que digan su palabra en este ancho cielo, como jícaras con mucha agua, jícaras que mojan las semillas de la tierra y florecen en lo sagrado.